Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Desbalance hormonal por falta de sol. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hoy compartir contigo información de última investigación, donde básicamente se ha podido demostrar que muchos de los desbalances hormonales, que inclusive a veces están tratando los endocrinólogos, que son los especialistas en hormonas, pues son causados simple y sencillamente porque la persona no toma nunca la luz solar. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, trabajando con este tema del metabolismo por tantos años, pues me he dado cuenta de que verdad, que papá Dios no hace porquería, el cuerpo está bien hecho. Lo que más le hace daño al cuerpo humano, por lo que he observado en todos estos años con más de 200,000 personas que hemos ayudado, es la ignorancia que tiene el dueño del cuerpo. Así que vamos a ver este tema de la luz y del sol porque es vital. El cuerpo, pues, es un organismo que depende para su salud totalmente de la luz solar. La luz solar, como tal, produce unos rayos que se llama la onda electromagnética de luz, que cuando entran a los ojos, esa onda de luz que entra a los ojos, que es de espectro completo es que esto tiene rayos infrarrojos, ultravioleta, o sea, tiene todo lo que compone la luz solar, está completa cuando viene directamente del sol y no está pasando a través de un cristal ni nada de eso, ¿no? Cuando esa luz llega y da en los ojos, el nervio del ojo está comunicado directamente con una parte del cerebro que se llama el diencéfalo. El diencéfalo, la palabra diencéfalo viene del griego. El griego día, en griego quiere decir a través. ¿Okay? Así que día es la base de dien. Céfalo quiere decir cerebro. En otras palabras, el diencéfalo es lo que pasa, es lo que hace que pase señales a través del cerebro. Así que básicamente cuando llega la luz solar, toca el iris de los ojos, el nervio óptico, eso envía un mensaje con esa onda de luz, le llega al diencéfalo y de ahí pasa a una glándula que es del tamaño de un guisante pequeñito, que está en el mismo centro del cerebro, que se llama la pituitaria. Esa glándula es la que controla gran parte de las hormonas del cuerpo. O sea, muchas personas que tienen problemas hormonales, pues tienen problemas hormonales simple y sencillamente porque como nunca acostumbran a recibir ni una sola vez al día un poquito de luz solar, de luz completa, que le toque el iris, que le dé el mensaje al diencéfalo para que entonces la pituitaria pueda hacer su función. Pero imagínense que la pituitaria controla una cantidad de hormonas importantísima y la persona va a empezar a tener problemas hormonales. ¿Qué problemas? Fíjese. Cuando funciona bien la pituitaria, el control hormonal, lo primero que impacta es esa hormona que se llama TSH, que es la hormona que controla la tiroides. O sea, aquí está la tiroides. Aquí está la tiroides, ¿no? Esa hormona, esa glándula, la tiroides, produce TSH. TSH quiere decir en inglés Thyroid Stimulating Hormone, hormona que estimula la tiroides. O sea, que esa es la hormona que produce la pituitaria que está acá arriba para decirle a la glándula tiroides, oye, dame más hormonas. Así que todas las personas que tienen hipotiroidismo van a empezar a tener problemas o más hipotiroidismo cuando no toman la luz, porque ahora no puede producir bien su hormona TSH, que es la que le pide, el cerebro le pide, la pituitaria le pide a la glándula tiroides que le dé más. Se pierde la comunicación. Así que muchos de los problemas de hipotiroidismo vienen porque la persona simplemente no toma luz solar ninguna parte de su día, ¿no? Ahora, lo mismo pasa con las personas que tienen problemas de sueño. Las personas que tienen problemas de sueño, que no pueden dormir bien, pues están produciendo muy poca melatonina de forma natural su cuerpo. ¿Dónde se produce la melatonina? Pues se produce en la pituitaria. Y la pituitaria, esa melatonina es lo que le hace a usted dormir profundo. De hecho, se ha demostrado que la melatonina inclusive es anticáncer. Así que la melatonina
el cuerpo la produce durante la noche, pero la produce durante la noche si durante el día, especialmente sobre la mañana, usted tomó un poco de sol, esa luz solar, al activar el diencéfalo, le da una orden a la pituitaria de que pare totalmente la producción de melatonina, lo cual hace que entonces por la noche empiece a producir. Si no se para, sigue produciendo poquito a poco a la hora que no es y por la noche a usted le falta la melatonina, entonces no puede dormir bien. Entonces tiene problemas de sueño. Así que básicamente para dormir bien hace falta tomar un poco de luz, aunque sea por la mañana, 5 o 10 minutos, lo que sea. Eso hace una diferencia total. Ahora, también la pituitaria produce una hormona que se llama gonadotropina. Gonadotropina es una hormona que controla la reproducción, la gestación. O sea, que una mujer que quiera quedar fecundada, que quiera tener una menstruación regular, sin tanto dolor, necesita tomar la luz solar, porque esa es la señal que le da al cuerpo para que haga funcionar el sistema reproductivo. Por ejemplo, yo nunca sabía que Jorge me trae a veces huevitos de su gallina. Él tiene una gallina orgánica que él la cría en su casa y esos huevitos son espectaculares de buenos, son una cosa sabrosa. Después que tú pruebas un huevo de esos, de las gallinas orgánicas de Jorge, todos los otros huevos te parecen malos, ¿no? Y él me comentaba que los días que hace sol, las gallinas ponen mucho huevo. Y los días que no hace sol, que están nublados, las gallinas no ponen huevo. Y ya finalmente descubrí, porque me quedó el misterio, que lo que pasa es que la gallina también tiene su pituitaria. Y si le da el sol, la luz solar, pues le produce la gonadotropina que le arregla y le pone bien productivo el sistema reproductivo, ¿no? Y por último, la pituitaria también produce otra hormona, que es una hormona que tiene un nombre dificilón, se llama la hormona adrenocorticotropa. En inglés, las siglas que se usan son ACTH. Esta hormona es importantísima porque esa hormona controla cuánta cortisol pueden producir las adrenales, que son las que están arriba de los riñones, ¿no? ¿Qué pasa? Ese cortisol, el cortisol es necesario el cortisol engorda cuando está en exceso, pero el cortisol es necesario para que el cuerpo pueda manejar las infecciones, para que el cuerpo pueda controlar el estrés diario no excesivo. O sea que muchas personas que tienen las emociones a flor de piel, que por cualquier cosa revientan, es simplemente que su cuerpo no puede producir suficiente cortisona para controlar el estrés y los cambios diarios, simplemente porque al no tomar la luz solar no permite que su cuerpo, la pituitaria, le cree la hormona adrenocorticotropa. Así que básicamente, usted quiere evitar los desbalances hormonales, 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, salga, mire la luz, no le tiene que mirar al sol directamente porque le quemaría la retina, es que le dé la luz completa. Y si lo hace por la mañanita, usted va a ver, y se hace la costumbre, le garantizo que en una semana usted está durmiendo mejor, tiene mejor menstruación, se pone más romántico, tiene más energía y controla mejor el estrés. Todo eso de gratis con el sol. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.